Buen día para todos estudiantes de sexto, espero se encuentren bien. Este es el video explicativo referente a la guía que ustedes tienen sobre categorías taxonómicas. ¿Por qué existen y por qué se crearon las categorías taxonómicas? Resulta que debido pues a la gran diversidad de especies que hay en el planeta, se hizo necesario tener un sistema para clasificarlo. Ustedes en la guía tienen una lectura muy detallada sobre todas esas categorías taxonómicas, entonces vamos a dividir este video en varias partes. El primero va a ser el ejercicio de lectura, ustedes van a leer conmigo la guía. En la segunda parte del video entonces vamos a dar algunas pistas para que ustedes resuelvan el crucigrama. Y finalmente la actividad de profundización, que ustedes deben hacer un ejercicio de clasificación de 5 especies que deben escoger al azar según su preferencia. Deben clasificarlas de acuerdo a todas las categorías taxonómicas. Empezamos entonces con el ejercicio de lectura, que son las categorías taxonómicas. Existe una gran variedad de organismos viviendo en la Tierra, por lo que es importante estudiarla y organizarla. La sistemática, generalmente sistema lo que se pone junto, es la ciencia que se encarga del estudio de la diversidad biológica y sus relaciones evolutivas, incluyendo la identificación, la clasificación de los organismos y el estudio comparativo de las características de las especies. La nomenclatura es la parte de la sistemática que se encarga de asignarles el nombre científico a los organismos. Otra parte importante de la sistemática es la taxonomía, del griego taxis, arreglo u ordenación, y nomos, ley, ya que se encarga de identificar, nombrar, describir y clasificar a los organismos, es decir, la coloca en categorías taxonómicas o taxones ordenados jerárquicamente, en las que cada categoría incluye a las demás. Estas reflejan las semejanzas que existen entre las estructuras y sus relaciones evolutivas. Los organismos se clasifican para ordenarlos y agruparlos en clases de acuerdo a las características que tienen en común y al grado de parentesco que existe entre ellos, es decir, tomando en cuenta su historia evolutiva filogenia. Aquí entonces, en esta primera imagen, tenemos dos especies diferentes. Uno es un perro, el otro es una lechuza, y su respectiva clasificación taxonómica de menor a mayor. Empieza por especie y termina en dominio. En la segunda imagen que ustedes encuentran ahí en la guía, hay también otro tipo de clasificación taxonómica entre 6 especies diferentes: el jaguar, el tigre, la nutria marina, el tejón americano, el coyote y el chacal. ¿Qué categorías van a encontrar ustedes en esa imagen o en ese cuadro comparativo? ¿Cuál es la especie de cada uno, el género, la familia y el orden? Fíjense que todos coinciden en el mismo orden, que son carnívoros.
Continuamos con la lectura. El sistema de clasificación que actualmente se usa es jerárquico de mayor a menor y consta de 8 categorías taxonómicas principales o grupos en que se clasifican los organismos que son especie, conjunto de organismos semejantes que pueden cruzarse entre sí y producir descendencia fértil, y es la unidad fundamental de clasificación, así como la categoría más particular, el género, que agrupa especies similares. La familia agrupa a los géneros semejantes. El orden agrupa a las familias. La clase agrupa a los órdenes. El filium agrupa las clases. El reino agrupa a los filium. Y el dominio, que se agrupa a los reinos, es la categoría más general. Cada categoría taxonómica principal puede subdividirse en categorías intermedias formadas por los sufijos super, sub, infra. Por ejemplo, la clase o el filium puede tener. Entonces aquí encontramos otra imagen donde están las subdivisiones de las 7 categorías taxonómicas. Entonces, de menor a mayor vamos a encontrar la especie, el género, la subfamilia, la familia, el orden, el superorden, infraclase, subclase y clase, superclase, subfilium, filium, subreino, reino y dominio. Ahí para explicar un poco las categorías intermedias que se pueden encontrar. Caracteres taxonómicos. Los caracteres taxonómicos son el conjunto de estructuras o funciones que se utilizan para clasificar y relacionar a los individuos, agrupándolos en categorías o taxones. Los siguientes son los caracteres taxonómicos actualmente más usados para clasificar los organismos. Morfológicos. Son aquellos que toman como base la forma de los organismos y que se pueden observar a simple vista. Por ejemplo, el número de patas o de antenas. Fisiológicos. Son aquellos que tienen en cuenta las funciones que realizan los organismos para vivir. Por ejemplo, el tipo de respiración es un carácter fisiológico que permite diferenciar las bacterias en anaeróbicas y aeróbicas. Citológicos. Son aquellos que se obtienen al estudiar la estructura de las células que forman los organismos. Por ejemplo, la presencia de cloroplastos nos permite diferenciar entre una célula vegetal y una animal. Bioquímicos. Son aquellos que se derivan del estudio de la composición química de los seres vivos. Por ejemplo, la diferencia química de la hemoglobina nos permite distinguir entre el hombre y el chimpancé. Categorías taxonómicas. Las principales categorías o unidades de clasificación son especie, género, familia, orden, clase, filum y reino. Cada una de estas categorías recibe el nombre de taxón. Especie. La especie es la unidad básica de la clasificación en taxonomía. Se usa para nombrar animales, plantas y demás organismos muy semejantes funcional y estructuralmente. Los miembros de una especie pueden cruzarse y producir descendencia fecunda. Tienen antepasados comunes y conservan sus rasgos característicos a través de miles de generaciones. Nombre científico y nomenclatura binomial. Por convenio internacional, el nombre científico consta de 2 partes. La primera parte corresponde
al nombre del género al cual pertenece el organismo y se llama epíteto genérico. La segunda parte es nombre correspondiente a la especie y se llama epíteto específico. Por ejemplo, el nombre científico del perro es Canis familiaris. Canis es el epíteto genérico y familiaris es el epíteto específico. Un epíteto genérico puede ir junto a varios epítetos específicos, por ejemplo, lobo Canis lupus o coyote Canis latrans. Un detalle importante, el epíteto genérico se escribe con mayúscula y el específico con minúscula. Nombre común. Cada especie es designada en el lenguaje corriente con un nombre común, por ejemplo, vaca, zorro, tigre, maíz, etc., pero inapropiados para fines científicos, ya que carecerían de sentido para otros países o regiones. Género. Reúne a un grupo de especies semejantes entre sí, por ejemplo, el perro, el coyote y el lobo son muy parecidos y pertenecen al género Canis. Familia. Está conformada por géneros estructuralmente relacionados entre sí, pero no tan estrechamente como en el género. En consecuencia, el zorro Vulpes vulpes, por ejemplo, pertenece a un género diferente al del perro, pero sí es de la misma familia Canidae. Orden. Un orden está formado por familias relacionadas entre sí, compartiendo, por ejemplo, un comportamiento alimentario. Es así como el perro, el lobo, el zorro y el gato pertenecen al orden carnívora. Desde luego deben compartir varias características, no solo una. Porque el caimán, por ejemplo, come carne, pero no pertenece al orden carnívora. Clase. Una clase está formada por varias familias que comparten características con su desarrollo. Por ejemplo, todos aquellos que se desarrollan dentro de la madre y se alimentan de leche al nacer pertenecen a la clase mamalia, mamífero. Nosotros los humanos pertenecemos a la misma clase del perro, el lobo, el zorro, pero no el mismo orden. Filium. En plural es fila, pero también se debe llamar división. Agrupa las clases cuyos miembros comparten características anatómicas fundamentales. El Filium Chordata, por ejemplo, reúne organismos que tienen cordón nervioso a lo largo de la línea dorsal. Así compartimos Filium con los peces, reptiles y aves. Puede hablarse de subfilium o subdivisión cuando la característica principal tiene alguna diferencia. El Filium Chordata tiene subfilium vertebrata que reúne los organismos que tienen cordón nervioso protegido por la columna vertebral. Reino. Esta categoría taxonómica es la más conocida por todos, separa los organismos según el tipo de células, la cantidad de células y los procesos fisiológicos fundamentales. Recordemos que los reinos son monera, protista, fungi, vegetal y animal. Bueno, llegamos a la parte del taller. Jóvenes, ustedes en la primera parte del taller tienen planteado un crucigrama con 16 términos. Esos 16 términos pueden encontrarlos en la lectura que acabamos de hacer. Sin embargo, y rápidamente les voy a dar los términos de manera desordenada. Ya ustedes tienen que corroborar y volver a leer la guía en su parte superior. Entonces, aquí van los 16 términos.
morfológicos, filogenia, dominio, familia, especie, género, nomenclatura, fisiológicos, taxonomía, citológicos, filum, reino, sistemática, orden y el último término, bioquímicos. Recuerden que los términos que les acabo de leer, sí, son los del crucigrama, pero están en desorden. Ustedes los deben corroborar en la lectura. Bueno, en la segunda parte del taller, en la actividad de profundización, les muestran dos ejemplos de clasificación taxonómica para dos especies en particular. Para 4 especies en particular, para el gato y el león y para la tilapia y la tortuga carey. Ahí tienen 4 ejemplos de clasificación taxonómica. Dice, a continuación se muestra una tabla de ejemplos de clasificación de algunas especies comunes. Escoge 5 especies diferentes a las presentadas en la tabla y realiza su respectiva clasificación taxonómica. Entonces ustedes, bien juiciosos, van a buscar 5 especies y le van a hacer la respectiva clasificación taxonómica. En este video yo les voy a presentar los 5 ejemplos que son diferentes a los 4 que ustedes ya tienen ahí en la guía. Pueden copiar el mismo ejemplo. Tengan en cuenta que quienes me presenten ejemplos diferentes van a tener una unidad de más en su nota. Quiere decir que si en el taller, en la parte de profundización, se sacan 4, la nota les quedaría en 5. Si se sacan 3, entonces la nota les quedaría en 4. Tienen una unidad adicional. Entonces aquí en el tablero inicialmente tengo planteadas 3 especies. ¿Por qué 3 especies si son 5? Sí, son 5, pero pues el tablero no me alcanza. Aquí entonces en esta parte tenemos las categorías taxonómicas, que cuáles son: dominio, reino, filium, clase, orden, familia, género y especie. Escogí inicialmente estas 3 especies. El cóndor de los Andes, que recuerden que es el ave emblema o símbolo nacional, lo encontramos en el escudo nacional. La orquídea, que es también la flor emblema de Colombia, y el champiñón. Bueno, entonces para el cóndor de los Andes, ¿a qué dominio pertenece? Eucaria. ¿A qué reino pertenece? Animalia. Filum Chordata, clase aves, orden Falconiformes, familia Catarlidae, género Vultur y especie Vultur gryphus. Tengan muy en cuenta la ortografía para realizar esta actividad. Entonces fíjense que aquí les planteo los otros 2 ejemplos. Para quienes se quieran ganar la unidad extra, pueden consultar en enciclopedias o pueden hacer la búsqueda de categorías taxonómicas de tal especie, de la especie que ustedes escojan. Bueno, la voy a dejar por unos segundos más para que ustedes tengan la posibilidad de copiar. Igual recuerden que pueden poner en pausa el video para hacer esta actividad. Ya enseguida entonces les doy los otros 2 ejemplos.
Ahí tenemos entonces los otros dos ejemplos para la actividad de profundización. El Lactobacillus, que es un tipo de bacteria que podemos encontrar en productos lácteos, y la MEB. En el segundo punto de la actividad de profundización dice que el 22 de marzo se conmemoró el Día Internacional del Agua. Deben realizar unas estrofas referentes al cuidado que se debe tener en la preservación del agua. Deben ser como mínimo 2 estrofas, como mínimo. Y en la parte de reflexión del aprendizaje, recuerden contestar cada una de las preguntas que se les plantean en todo el espacio que se les deja para que respondan las mismas. Recuerden hacer sus actividades honestamente, sin copia de los demás. Para eso están estos videos explicativos. Muchas gracias por llegar hasta esta parte del video y muchos éxitos en la actividad. ¡Feliz día!